Muy amados hermanos, vamos a continuar con los temas de la semana de la Reforma Protestante y les invito a hacer una oración a Dios antes de iniciar con este estudio. Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu divina presencia para implorar tu guía y dirección por medio de tu Espíritu Santo, para exponer y entender este tema y muy especialmente vivir las enseñanzas de tu palabra. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, a volver nuestros ojos a las Escrituras y a amar tu obra, amarte a ti, Señor, porque tú eres Dios, Salvador y Redentor. Imploramos, Padre, estas bendiciones, Señor, para nuestras vidas y para con tu iglesia, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. El tema que corresponde en esta ocasión es los principios de la religión reformada. Los principios de la religión reformada. Los reformadores enseñaron en su tiempo cuál es la verdadera religión. Sabemos que hay muchas religiones en el mundo. Surgieron durante la historia o el periodo de tiempo que ha transcurrido hasta ahora. Han surgido diferentes movimientos religiosos con su líder propio, su escritura que consideran sagrada, con sus pensamientos, con sus doctrinas muy particulares. Pero de todas las religiones que hay en este mundo, hay una sola que es verdadera. Una sola que no podemos decir que es el opio del pueblo, es decir, la vergüenza del pueblo. No, porque la religión verdadera lleva al hombre a razonar, lleva al hombre a analizar su condición. Y la verdadera religión ha sido de mucha bendición para los hombres del mundo, para todas las naciones debajo del cielo. Y vamos a definir en primer lugar qué es religión para entender esto y hablar de los principios de la religión que sostuvieron los reformadores en segundo lugar, pero en primer lugar, ¿qué es la religión? La definición de la religión. ¿Qué es religión? Etimológicamente, la palabra religión se deriva del latín religare o religere, que significa volver a ligar, volver a unir, volver a pegar. Y este pensamiento se deriva de la palabra de Dios en muchas citas bíblicas, de los cuales leeré algunas. En Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En esta parte de la Escritura encontramos la palabra: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. La palabra volver está ahí, vuélvase a Jehová. El llamado de nuestro Dios a través de sus siervos los profetas y de su palabra ha sido que los hombres dejen sus propios pensamientos, su propio estilo de vida,
y volverse a Dios, volverse a Jehová, volverse a la senda correcta que es Jesucristo y vivir conforme a los mandamientos del Señor. Ese es el llamado de nuestro Dios en toda la historia o en todas las épocas hasta ahora. Ahí encontramos el concepto de religión, el volver a unir, volver a ligar y volver a pegar. ¿Por qué es necesario esto? Porque recordemos que Dios hizo al hombre recto en un principio, en un estado de inocencia, y tenía comunión con él. Había una estrecha relación de Adán y Eva con Dios, una comunión constante, permanente, muy cercana. Pero cuando entró el pecado en el mundo por el hombre, éste se separó de Dios, se apartó, se desligó de su Creador y vivió o llevó una vida independiente de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios, y esto lo notamos cuando evangelizamos y muchas personas se molestan cuando uno les predica acerca de Jesucristo y de la salvación de sus almas. No quieren saber nada. Otras personas lamentablemente prefieren vivir en los vicios y en los pecados antes que asistir a un templo donde se glorifica a Dios. ¿Ven que el hombre está separado de Dios? Y nada lo puede acercar a Dios, aunque los hombres han intentado, por medio de diferentes religiones, han intentado volver a Dios o acercarse a Dios, pero no es posible. ¿Por qué no? Porque los hombres intentan volver a Dios a su manera, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, y no conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Y por eso no es posible. Lo hacen a través de las imágenes. Las personas dicen que adoran a Dios a través de una imagen, otros a través de un líder religioso. Pero eso no es lo que está establecido, sino solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los hombres, aunque buscan muchas maneras de acercarse a Dios, no es posible. Dios es el que ha establecido el camino para que el hombre regrese a Él. Su palabra dice, vuélvase a Jehová. En muchos otros pasajes les había dicho, Oseas, Jeremías, Ezequiel, en 1 Samuel, en 2 de Reyes, en Mateo, en Hechos y Santiago. Vamos a buscar uno más que es Oseas, capítulo 6, el versículo 1. También encontramos este concepto de religión que dice así, Oseas 6:1. Venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, venid y volvámonos a Jehová, volvámonos, regresemos al Padre, regresemos a ese hogar que hemos abandonado como seres humanos. Dice la palabra del Señor también en el libro del profeta Isaías, capítulo 1. Dice de esta manera, el versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí, porque el hombre se ha separado de Dios. Pero la religión es lo que lo vuelve a unir, a acercar, a ligar con el Padre. Entonces, esta es la definición de la religión. En nuestra traducción de la Biblia la encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento la palabra religión, en Hechos 26:5 y Santiago 1, 26 y 27. Allá en la epístola del apóstol Santiago dice, si alguno piensa ser religioso entre vosotros, está hablando él de la verdadera religión, de aquella que salva, que tiene como centro a nuestro Señor Jesucristo, porque toda religión del mundo que no tiene como principal a Jesucristo, el Salvador, no es verdadera religión, sino
podemos decir que es una religión falsa, o de hecho así es. Fuera de nuestro Señor, toda religión es falsa. De manera que nuestro Señor Jesucristo es la verdadera y única religión que nos lleva al Padre, que nos acerca al Padre. Él es el único que hace posible nuestra unión con el Padre, el reconciliarnos con el Padre, el acercarnos al Padre y el tener una comunión estrecha con el Padre, con nuestro Creador. Nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz, pagó la deuda de nuestros pecados y nos concede la dicha, no solo de ser perdonados, salvados, sino el ser llamados hijos de Dios y aún más todavía el disfrutar de una comunión con el Padre. Nuestro Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Dijo Él, nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su primera carta, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice él que, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo, hombre. Hay un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios capítulo 2, versículos 17 y 18, que es el que vamos a buscar, el cual daré lectura. Dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El apóstol se está refiriendo a los judíos que de alguna manera estaban más cerca por la religión judía y más cerca del Padre, y los gentiles que estaban lejos. Pero aquí él explica que los que estaban lejos y los que estaban cerca, el Señor Jesucristo los ha unido y los ha acercado al Padre, y que ambos, tanto judíos y gentiles, tienen ese privilegio de entrar por el Espíritu al Padre y tener comunión con Él y llamarle Padre y todos ser llamados hijos de Dios. Así que esto es una enseñanza muy importante de la palabra de Dios. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Es el puente para llegarnos a Dios. De ahí su nombre también pontífice. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo tiene muchos nombres y esos nombres definen su oficio. En este caso, pontífice es llamado allí en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, y buscaremos esta parte. Hebreos 7, versículos 26 dice, porque tal pontífice, fíjense ahí está la palabra pontífice, nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro Señor Jesucristo encarnó para morir en lugar de los hombres. Él vino a este mundo siendo Dios, dice la Biblia, se hizo hombre para ser el pontífice, es decir, el que hace de puente, porque eso significa pontífice, es una palabra que viene del latín, dos palabras en latín, que es pons y facere, y que significa el que hace de puente. Por eso también es llamado mediador entre Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el que pues nos acerca, realmente nos liga con el Padre. Nos liga tanto porque llegamos a creer en Dios, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y a tener comunión con Él y llamarle Padre. Porque también nos dice las Escrituras que Él nos ha dado espíritu de adopción, por el cual le podemos llamar Abba Padre, Padre mío, Padre Santo, mi Padre. Eso es un término que nos indica de una comunión tan estrecha del creyente en Jesucristo con el Padre. Ya no hay enemistad, sino hay una reconciliación y una comunión, y Jesucristo es el único que puede
hacer posible esta bendición tan grande. La religión verdadera se define de esta forma: una relación con Dios vivo y verdadero, voluntaria y consciente por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se expresa en una adoración rebosante de gratitud y en un servicio lleno de amor. Esta forma de adorar a Dios ha sido establecido por Él mismo, pues Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Entonces, así se define lo que es la religión, hermanos, como una relación con el Dios vivo y verdadero, voluntaria y consciente por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque de otra manera no es posible. Esta es la definición. Vamos con la esencia de la religión. El ser humano es religioso por naturaleza, por cuanto fue formado a la imagen y semejanza de Dios. Y aun cuando el hombre cayó en estado de pecado, esa imagen de Dios no fue borrada totalmente en él, sino que sigue siendo portador de esa imagen. Génesis 9:6 y Santiago 3:9 nos mencionan al hombre como imagen y semejanza de Dios, aún en su estado caído. Esta religión verdadera es expresada de una forma u otra, la religión es expresada de una forma u otra en todas las tribus y naciones de la tierra. La verdad es que lo que algunos han llamado el opio del pueblo, y eso es aplicado a las religiones falsas, pero no así a la religión enseñada por la palabra de Dios. La religión natural del hombre afecta sus pensamientos, sentimientos y deseos. Sin embargo, la religión cristiana va más allá, porque provee una transformación completa de la vida del hombre por medio de la regeneración obrada por el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo hace una operación en el corazón del hombre, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Y por eso es posible una renovación en la vida del hombre. Así le concede al hombre un nuevo nacimiento, según la palabra de Dios o conforme a la palabra de Dios en Ezequiel 36, 25 al 27 y Juan 3:3, donde se habla del nuevo nacimiento y de este cambio de corazón. Las Escrituras nos enseñan que la religión es una relación del hombre para con Dios, en el cual el ser humano se da cuenta de la majestad absoluta y el poder infinito de Dios, a la par que su propia pequeñez e insignificancia y de su completa impotencia. El hombre por naturaleza, es religioso, pero se equivoca buscando a Dios, porque como ya lo dijimos al principio, lo hace por sus propios medios o pensamientos. Es el hombre natural. Pero al hombre en quien Dios obra en su corazón, le ubica en la religión verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, transformando su corazón para que pueda comprender acerca del Dios vivo, su majestad, su poder, su divinidad, su santidad, y a la vez comprender su estado de insignificancia y completa impotencia, pues el hombre por sí mismo no puede hacer nada para su salvación, hermanos. Entonces, ahí está la esencia de la religión verdadera. Aunque todo hombre es religioso, mientras no viene al Dios vivo y verdadero, no se encuentra en la religión verdadera. La fuente y origen de la religión. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el corazón es el órgano central del alma, es la fuente de la religión, el corazón, porque es donde emana la vida.
es donde emanan los pensamientos, donde emanan los sentimientos. Es en el corazón. También emana los afectos, la inteligencia y conciencia del ser humano. El origen de la religión está en Dios, porque Él es el único que tiene vida en sí mismo y por sí mismo, y es el único digno de adoración. Y se ha revelado al hombre por medio de la naturaleza de un modo general y de manera especial por su palabra. Así lo encontramos en la Biblia, en muchos pasajes, y en el Salmos 19 especialmente, de una forma muy clara. Nuestro Dios ha definido la clase de adoración y servicio que le agrada, siendo Él el creador de todas las cosas. Creó al hombre de un modo especial porque fue a su imagen y semejanza, como ya lo expresamos. Lo capacitó para comprender y responder a su revelación y engendró en él un deseo natural de buscar comunión con Dios, adorarle, por lo que la religión es un deseo innato del hombre. Las teorías humanas dicen que la fuente de la religión nace solo en la inteligencia de los hombres. Muchos otros dicen que solo del sentimiento del hombre y otros dicen que de su actividad moral. También dicen que el origen de la religión fue a partir de una invención de sacerdotes astutos para hacer ingresos económicos. Muchos dicen que la religión es un invento de sacerdotes para hacer ingresos. Otros afirman que la religión comenzó con la adoración de objetos inanimados llamados fetiches, o con la adoración de los espíritus de los antepasados, y otros opinan que inició con la adoración de la naturaleza o con la práctica de la magia. Pero todas estas opiniones son parciales y contrarias a las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan que el origen de la religión es Dios, porque Dios hizo al hombre a su imagen y con ese deseo innato de buscarle. Ahí está el origen de la religión, y que la fuente de la religión es el corazón del hombre. Nace en él ese deseo de acercarse a Dios. Hermanos, nosotros damos gracias a Dios porque Él nos ha alcanzado por su misericordia y nos ha ubicado en la religión verdadera que es Jesucristo. Esto, hermanos, es pues todo tiene que ver con la definición de religión, su esencia, su fuente, su origen. Así se enseña en la palabra de nuestro Dios, y los reformadores, estudiando la palabra de Dios, se dan cuenta de lo que es la verdadera religión y cómo se debe vivir en ella. Ellos sostuvieron 5 principios, de los cuales voy a mencionar. El primero, que la religión debía ser bíblica. La religión debía practicarse conforme está establecido en la palabra santa y no como el pensamiento de los hombres. Es algo que sostuvieron. En segundo lugar, sostuvieron una religión racional. El tercero, en una religión personal. Cuarto, en una religión espiritual. Y 5, una religión nacional. Voy a repetirlo otra vez. Los principios que sostuvieron los reformadores del siglo XVI, en una religión bíblica, en una religión racional, en una religión personal, en una religión espiritual y en una religión nacional. Vamos a explicar un poquito a detalle estos 5 puntos. El primero, la religión bíblica. Aunque en las iglesias protestantes había ciertas diferencias en doctrina y organización, en lo esencial estuvieron de acuerdo, estuvieron unidos. Y uno de ellos, hermanos, es en la forma de ver y vivir la religión cristiana. Juan Calvino escribe sus tomos con el título Las instituciones de la religión cristiana. Afirmaron que la verdadera religión se funda en las Escrituras, ya que en ese tiempo, en la Edad Media, el romanismo había sustituido la autoridad de las Escrituras por la autoridad de la Iglesia. Prohibían la lectura de la Biblia a los laicos y se oponían decididamente
de su traducción al lenguaje del pueblo. En cambio, los reformadores enseñaron que la Biblia es la única regla de fe y práctica religiosa, por lo que no debían aceptarse ninguna doctrina a menos que la Biblia lo enseñe. Toda enseñanza y práctica religiosa debe estar basada en las Escrituras. La religión debía practicarse conforme a estas enseñanzas de la palabra de Dios. Y por eso sostuvieron que la religión y la práctica de la religión debía ser completamente bíblica, tal y como lo enseñan las Escrituras, porque Dios mismo ha ordenado, ha enseñado cómo se le debe adorar, cuáles son nuestros deberes y qué es lo que hemos de creer respecto a Dios. Y por eso ellos dijeron la religión debe fundarse en las Sagradas Escrituras y no en dogmas, no en pensamientos de los hombres, no en las tradiciones y en otros inventos, sino solo en la palabra de Dios. En segundo lugar, la religión personal. El romanismo había introducido doctrinas irracionales en sus dogmas. Mencionaremos algunos. Se enseñó la doctrina de la transubstanciación, que hasta ahora lo siguen sosteniendo, que consiste o que se enseña de la siguiente manera, que la transubstanciación consiste, dicen ellos, que al celebrarse la Santa Cena, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se transforma en la sangre de Cristo. La sustancia del pan y del vino sufre un cambio, de manera que se convierte de una forma real en la carne y en la sangre del Señor. Esto es algo irracional. La Biblia enseña que la Santa Cena solo es un símbolo, porque representa al cuerpo y la sangre del Señor. No sufren un cambio, no hay una transformación, sino que al celebrarlo solamente se hace en memoria de nuestro Señor. En Lucas 22:19 dijo el Señor al instituir su Santa Cena, dijo, haced esto en memoria de mí. Por eso los reformadores insistieron en que la religión debía ser racional. Todo lo que enseña la Biblia es también racional y no es irracional. Otra doctrina irracional fue cuando se aplicó las indulgencias a los pecadores. Esta consiste en un documento firmado por el Papa para perdonar los pecados. Estos documentos tenían diferentes costos, depende de la gravedad del pecado cometido o que se va a cometer en el futuro. Pero llegó al colmo cuando se dijo que también al comprarla por un ser querido que ha muerto, en cuanto suene la moneda dentro del cofre, el alma sale del purgatorio para irse al cielo. Tampoco se enseña en las Sagradas Escrituras y fue una cosa muy irracional. Entonces los reformadores dijeron la religión debe ser racional. La Biblia enseña que solo Cristo puede perdonar pecados. Él pagó la deuda de pecado con su muerte en la cruz, ofreciendo su vida, por lo que es el único que puede perdonar pecados y porque Él es Dios. Marcos 2:5-11. Muchas prácticas irracionales como costumbres supersticiosas surgieron en la Edad Media. Uno de ellos es la adoración a imágenes, cuando en la Biblia está muy clara la prohibición de las imágenes. En Éxodo 20:1-3 dice las Escrituras, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es muy clara esta prohibición. Los reformadores enseñaron que la razón subordinado a la revelación
Reconocían la primera como un don divino, la razón como un don divino, y demandaron un credo, una disciplina y una adoración que no violase la naturaleza racional del hombre. La razón subordinado a la revelación o subordinado a las sagradas escrituras, porque las sagradas escrituras es la máxima autoridad, está por encima de nuestra razón. Esto es religión racional. En tercer lugar tenemos la religión personal. En el sistema romano había una puerta cerrada entre el adorador y Dios. No podían acercarse de una forma directa, sino debía ser a través del sacerdote. El medio para adorar a Dios era el sacerdote. Así se enseñó en el sistema romano. Que el perdón de los pecados no lo obtenían directamente de Dios, sino a través del sacerdote. Tampoco oraban a Dios de una forma directa, sino por medio de un santo patrón que se suponía intercedía por el pecador o por la persona ante Dios. En efecto, se consideraba a Dios como un ser poco amigable que debía aplacarse y apaciguarse mediante una vida ascética de hombres y mujeres santos, cuyas oraciones eran las únicas que podían salvar a los hombres de la ira de Dios. El hombre no tenía acceso directo a la lectura de la Biblia, sino a los cánones de la Iglesia. Los reformadores enseñaron que el adorador, el ser humano que quería acercarse a Dios, podía acercarse de una forma directa a Dios, conforme las enseñanzas de la Biblia. Ellos enseñaron que, conforme a la Biblia, que todos los creyentes en Cristo son hechos sacerdotes, como nos dice su palabra, que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos sacerdotes, que podemos entrar al lugar santo y santísimo, podemos entrar al Padre con confianza en el nombre del Señor Jesucristo y presentar nuestra oración, nuestra adoración, nuestro canto, y Él oirá y bendecirá a su pueblo. En las palabras del Padre Nuestro al inicio dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Allí nuestro Señor Jesucristo enseña que debemos acercarnos a Dios como nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Incluso el término tú no es de falta de respeto, sino habla de una comunión muy estrecha. Tampoco decimos Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Eso lo acostumbramos cuando hablamos de usted. Pero el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a acercarse de un modo con mucha confianza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De un modo personal. Asimismo nos enseña la palabra de Dios allá en Hebreos, capítulo 10. Voy a leer el versículo 19 en adelante, que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, hermanos, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Nos enseñan las Escrituras que podemos acercarnos a Dios de una forma segura, podemos acercarnos a Dios con confianza, purificados por Cristo, teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios. Uno, Cristo es nuestro sumo sacerdote, Cristo es nuestro profeta, Cristo es nuestro Rey, Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro Dios y Él es suficiente. Por eso es que la religión cristiana, hermanos,
Es una religión donde el adorador puede acercarse a Dios de una forma muy personal. En cuarto lugar, ellos enseñaron que la religión debería ser espiritual, es decir, diferente de una religión formalista, externa, llena de ritos y ceremonias externas solamente. Lo más importante de la religión cristiana es que es espiritual. Los romanistas habían sobrecargado la sencillez del evangelio con múltiples formas y ceremonias. Eran servicio con rituales externos. En cambio, los reformadores enfatizaron más las características internas de la religión y proclamaron que la justificación no es por las formas y observancias externas que hacía la iglesia, sino que la justificación, conforme lo enseña la palabra de Dios, es solamente por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es religión espiritual, adorarle en espíritu y en verdad, en una comunión real y muy cercana con nuestro Padre Celestial. En quinto lugar tenemos la religión nacional. El romanismo subordinó la iglesia al Estado. El Estado a la iglesia, es al revés, perdón hermanos. Subordinó el Estado a la iglesia. La iglesia era la madre de todo, era la que dominaba. En ese tiempo hubo un momento en que los papas mismos nombraban a los reyes y quitaban y ponían conforme a su conveniencia. El Estado estaba sometido a la iglesia. Y hacer que el Papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las naciones. Así fue en ciertos años, allá en la Edad Media. Pero al surgir el protestantismo o la iglesia, a partir de la Reforma Protestante, y al abarcar en las naciones y al ver las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, una cosa es el Estado y otra cosa es la iglesia, de modo que no debían mezclarse. Ambos son instituidos por nuestro Dios, tanto las autoridades religiosas como las civiles, pero cada uno en su lugar. Entonces surgieron iglesias nacionales gobernadas por sí mismos e independientes de Roma. Adoptaron diferentes nombres. Por ejemplo, en Inglaterra se encuentra la iglesia episcopal, pero es independiente de Roma. En Escocia, la iglesia presbiteriana, independiente. Las luteranas también, iglesias nacionales o religión nacional, ya independientes de Roma. Hermanos, también como producto de la Reforma Protestante. Así que, hermanos, estos son los principios de la religión que sostuvieron y enseñaron los reformadores, y es algo que nosotros debemos retener, enseñar, pero muy especialmente vivir y practicar tal como lo enseñan las Sagradas Escrituras, de modo que caminemos en esa religión verdadera que es nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que nos lleva al Padre y a la gloria celestial. Ninguna otra religión salva, sino solamente el Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga en esta tarde, hermanos.